Antes de vender tu casa en Atlanta, necesitas escuchar esto, porque he visto a muchos propietarios celebrar en el cierre y semanas después llevarse una sorpresa muy desagradable con los impuestos. La pregunta es simple, ¿voy a pagar impuestos cuando venda mi casa en Georgia? Y la respuesta real es esta. Depende de tu situación. Pero hoy te voy a explicar en español claro y sin vueltas qué impuestos pueden aplicar, cuándo sí, cuándo no, y cómo evitar errores que le cuestan miles de dólares a muchos vendedores en Atlanta. Somos del Grupo Bonanza, agentes de bienes raíces aquí en Atlanta, Georgia. Trabajamos con propietarios que quieren vender con estrategia, no con miedo ni con sorpresas después del cierre. Y aclaro algo desde ya, esto no es asesoría fiscal, para eso existe el CPA, pero si no entiendes lo básico antes de vender, puedes tomar malas decisiones desde el día uno. Empecemos con el impuesto que más miedo genera, la ganancia de capital. Este impuesto solo existe si hay ganancia, es decir, si vendes tu casa por más dinero del que te costó comprarla después de ciertos ajustes. Y aquí viene la parte que casi nadie explica bien, la exclusión por vivienda principal. Si esta casa fue tu residencia principal por al menos 2 de los últimos 5 años, podrías no pagar impuestos sobre una parte enorme de esa ganancia. En números simples, una persona soltera puede excluir hasta $250,000, una pareja casada hasta $500,000. Por eso, muchísimos propietarios en Atlanta venden su casa y no pagan impuestos sobre la ganancia. Pero ojo, aquí es donde muchos se equivocan. Esto no aplica si la casa fue inversión, si estuvo rentada por largos periodos o si no cumpliste el tiempo de ocupación. En esos casos, la historia cambia completamente. Otro punto importante que genera confusión, Georgia no tiene un impuesto estatal especial solo por vender tu casa. En la mayoría de los casos, el impacto grande viene del lado federal, no del estado. Ahora, hablemos de un error gravísimo que veo todo el tiempo. Pensar que porque recibiste un cheque grande en el cierre, todo ese dinero es ganancia. Eso es falso. De ese monto se restan cosas como el precio original de compra, mejoras importantes que hiciste a la propiedad y ciertos costos de la venta. Por eso vender sin números claros es vender a ciegas. Otro detalle clave, los impuestos no siempre se pagan en el cierre. Muchas veces llegan después, cuando haces tus taxes. Y ahí es cuando el golpe duele más. En Atlanta he visto propietarios que hubieran vendido distinto o en otro momento si hubieran entendido esto antes, si estás vendiendo una casa heredada, una propiedad de inversión o una casa que fue rentada parcialmente, el tema fiscal se vuelve más delicado y necesita análisis previo. Mi consejo final es este, no dejes que el miedo a los impuestos te frene. Pero tampoco vendas sin entenderlos. Con la estrategia correcta, muchos propietarios en Georgia venden con claridad total y sin sorpresas después del cierre. Si estás considerando vender tu casa en Atlanta y quieres entender cómo este tema aplica específicamente a ti, agenda una llamada con nosotros aquí en Bonanza Group y lo revisamos con calma, con números y con un plan claro.